Dice la Biblia de una manera explícita que allí desperdició sus bienes, hermanos. Dice la palabra de Dios, viviendo perdidamente. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad del mejor vestido y vestidle, y poned en su anillo en su mano y un calzado también en sus pies. No solo eso, en el versículo 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Y comenzaron a regocijarse. Lo vamos a dejar aquí hasta el versículo 24. Y hermanos, a manera de introducción, les quiero hablar acerca de una heroína de los campos nazis, Corrie ten Boom. Esta mujer que está apareciendo en la parte de atrás es una mujer que nació el 15 de abril de 1892 en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos. En la siguiente foto ustedes van a ver que era una familia hermosa. Corrie Boom tenía 2 hermanos, ¿verdad? Están ahí, una mujer y un hombre, y tenía también a sus 2 padres. Corrie Boom era una hija de un relojero. Este hombre se dedicaba a reparar relojes, se dedicaba también a las joyas, y es por eso que Corrie Boom empezó a aprender del oficio de su padre y empezó a trabajar también de la misma manera. El evangelio llegó a la vida de toda esta familia y entonces ellos fueron parte de una iglesia reformada holandesa, en donde servían incesantemente todos ellos como familia, junto con sus vecinos y todos los de la comunidad. Era una familia que tenía muchos hábitos piadosos, leían la palabra de Dios en las mañanas, en las tardes y en las noches. De repente llega el año 1940 y el ejército nazi invadió el país persiguiendo y capturando a los judíos. Ya esta mujer Corrie, siendo de una edad un poco más avanzada, escuchó el golpe de un atemorizado del primer vecino judío que tocaba sus puertas. Cuando llega el judío y le pide que lo escondan porque su hijo estaba en peligro, ellos sienten y son movidos a misericordia para abrirle las puertas de su casa y empezar a esconder a cientos de judíos. Tanto fue así que ellos llegaron a esconder a 237 judíos dentro de su casa. 237 judíos que estaban siendo buscados por los nazis y por la Gestapo. Ellos intentaron hacer un cuarto de 2.7 metros de ancho, ¿verdad?, para poder meter a las personas, pero llegó un momento en el que ya no podían contenerse todas. Después de que pasó un poco de tiempo, los nazis se enteran que esta familia holandesa estaba protegiendo a los judíos en su casa.
Así que llegan, abren las puertas de toda esta familia Boom y los agarran y se llevan a todos los judíos junto con Corrie y su hermana a un campo de concentración. En el campo de concentración le quitan la vida al padre y a la madre enfrente de sus ojos. Después de un tiempo de estar en el campo de concentración, se termina la Segunda Guerra Mundial. Ellas salen y la mujer Corrie, esta heroína de los campos nazis, empieza a dar conferencias en las iglesias reformadas cristianas de Europa, hablando acerca del perdón. Cómo el perdón es un atributo, es una característica que le pertenece a Dios, pero cómo nosotros también como hijos de Dios somos capaces de perdonar las ofensas. Esta mujer daba conferencias, visitaba las iglesias, tenía traductores y en una ocasión está Corrie Boom hablando acerca del perdón y a lo lejos, a la mitad de su conferencia, entra un hombre como de 1.90 con un sombrero y una gabardina que venía hasta el suelo. Inmediatamente Corrie la identificó y empezó a sentir cierto temor en su corazón. Se termina la conferencia, saluda a los hermanos y al final se acerca a este hombre y le dice: Corrie, he escuchado que en tu conferencia hablaste acerca del perdón y es por eso que me acerco contigo, porque yo fui uno de los militantes, de los primeros oficiales que estaba a cargo de tu campo de concentración. La mujer hace un recuerdo e inmediatamente se da cuenta que este oficial les había pedido a ella y a su hermana que se desnudaran enfrente de él. Después de hacerlo, le quitó la vida a una de sus hermanas y cuando le dijo el oficial después de la conferencia: te pido perdón por hacer eso, y le extendió la mano, Corrie se quedó totalmente helada y se dio cuenta de que a pesar de que tanto tiempo había hablado acerca del perdón, es en el momento más crítico en donde realmente te das cuenta si ya perdonaste o no en tu corazón. Dice que ella no lo pudo hacer, no le estrechó la mano y se sintió muy mal delante de los ojos de Dios. Hermanos, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo en donde muchas veces alardeamos en que hemos perdonado a aquellos que nos ofenden. No, sí, ya perdoné a mi esposa, ya perdoné a mis hijos, ya perdoné a mi exesposo, a mi exesposa, ya perdoné a los líderes de la iglesia, pero no es hasta el momento crítico en donde nos damos cuenta que realmente no hemos perdonado de corazón. Hermanos, cuando yo voy a la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la parábola del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta que es una de las historias que más expone el corazón de un padre que está dispuesto a perdonar a aquellas personas que le han ofendido. Y es por esto que a la luz de la palabra de Dios, quiero que juntos estudiemos las tres partes de la parábola del hijo pródigo. Para que exista perdón, primeramente tiene que haber una ofensa, y después tiene que existir un arrepentimiento y después es otorgado el perdón. Y la parábola del hijo pródigo nos los va a anunciar de una manera perfecta. Amén. Así que los quiero invitar a que veamos la primer parte de este estudio. El primer punto va a aparecer ahí en la pantalla y es la ofensa. ¿Cuál es la ofensa que el hijo pródigo cometió para ir en contra de su padre? Vámonos al versículo 13 y 14 del capítulo 15 de Lucas y dice así la palabra de Dios: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor que hizo, se fue lejos, a una provincia apartada y ahí, di conmigo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuál es la ofensa que este hijo había cometido delante de los ojos de su padre? En primer lugar, casi le obligó a que le diera una herencia que todavía no le correspondía,
podríamos decir en la parte espiritual, pecó delante de su padre, pero el pecado, hermanos, siempre nos lleva a malgastar todos los bienes que nuestro Padre nos ha dado. Esta es la ofensa del hijo pródigo, malgastar literalmente, ahí va a decir en la pantalla, malgastar literalmente los bienes del Padre. Y amados hermanos, cuando nosotros vamos a la parábola del hijo pródigo, muchas veces pensamos que solamente fueron los bienes materiales que el hijo pródigo desperdició. ¿Por qué? Porque él había pedido su herencia, él tenía dentro de sus manos y uno inmediatamente relaciona, él desperdició el dinero que se le había dado. Pero hermanos, cuando alguien está en pecado, no solamente desperdicias o haces un mal uso de la economía, que evidentemente empezamos a tener una mala administración de todos los bienes que me pueden entrar, sino que en segundo lugar podemos ver también que nosotros podemos malgastar los bienes familiares. Los bienes familiares. Cuando una persona está en pecado, se malgastan, se desperdician, se despilfarran todos los bienes familiares. ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Se quebrantó una relación que se tenía anteriormente dentro de una casa. Una relación, una armonía, un contexto familiar en donde al hijo pródigo no le faltaba absolutamente nada. Una armonía y una relación en donde el padre y el hijo se veían en el desayuno, se veían en la comida, se veían en la noche a la hora de la cena. Pero cuando uno está en pecado, empieza a malgastar los bienes familiares que Dios te ha dado. De alguna forma se empieza a quebrantar la relación con todos los que están dentro de nuestra casa. Cuando uno está en pecado, no se empieza a llevar bien con su esposa, hay algo ahí que incomoda la relación, hay algo que no les permite ponerse de acuerdo. Cuando un hijo está en las drogas o está en el alcoholismo, empieza a malgastar los bienes familiares porque ves a la familia triste, devastada, destrozada por el pecado de sus hijos. Y uno piensa, hermanos, que cuando estamos en pecado solamente se malgasta la parte económica. No es así, hermanos, se malgastan muchos bienes como el de la familia. El corazón de una madre devastada por ver a su hijo mal, el corazón de un padre devastado por ver a su hijo mal, el corazón de los hermanos devastados también por ver a un hijo en un estado muy malo. No solamente eso, el pecado no solamente nos hace malgastar los bienes económicos, no solamente nos hace malgastar la parte familiar. En tercer lugar, también el pecado nos hace malgastar la parte de nuestra salud. Cuando alguien está en pecado, afectas directamente tu salud. Aquel hijo que está en pecado, por ejemplo, por causa de las drogas empiezan a hacer que empieces a perder el apetito, empiezas a bajar de peso. Cuando alguien está en pecado, por ejemplo, un hombre que está engañando a su esposa, no puede conciliar el sueño, le quita el sueño, no se puede dormir y la falta de descanso empieza a ser reflejado dentro de su vida diaria. Hermanos, empezamos a malgastar nuestra salud y yo les quiero decir algo, la salud es un privilegio, hermanos. La salud es un privilegio. Si tienes tus 4 extremidades, si tienes tus brazos, si tienes tus piernas, si tienes la capacidad de desarrollarte dentro del trabajo, eres privilegiado porque la salud es un regalo de parte de Dios. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que me dicen, no, yo soy bien chido porque en el trabajo me va re bien por mis habilidades, por mis capacidades y por mis talentos. Tú le preguntas, ¿y quién te ha dado la salud para poder desarrollarte dentro de la oficina? El Señor. Pero cuando uno está en pecado, empieza a malgastar también la parte de la salud. Este hijo pródigo seguramente dentro de su casa tenía unas comidas, a lo mejor no como un banquete de un rey,
pero tenía comidas buenas. Cuando él decide separarse de su padre, dice la palabra de Dios que intentó comer literalmente la comida de los cerdos, hermanos. Últimamente me he permeado un poquito más acerca de la alimentación. Cuando estaba en la secundaria o en la preparatoria, pues papitas, chesco, ¿verdad? Crepa de Nutella, algunos pelos ricos y así, pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta literalmente que eres lo que comes. Y si quieres ser una persona saludable, tienes que comer de manera saludable. Tanto es así que si incluso tú quieres tener energía dentro de tu trabajo, no lo vas a poder lograr si no estás comiendo de una manera saludable. Hermanos, ¿se imaginan a un hijo pródigo comiendo la comida de los cerdos, el estado físico en el cual él se encontraba? Seguramente perdiendo 10, 13, 15 kilos, no sabemos, pero literalmente estaba llenando su cuerpo con basura. Cuando alguien está en pecado, hermanos, no solamente malgasta la parte de la economía, la parte de la salud, la parte de la familia, sino que también uno malgasta las emociones. Empiezas a hacer un mal uso de tus emociones. En un estado de pecado, hermanos, todo se vuelve emocionalmente difícil. Y muchas veces en este estado de pecado tienes que lidiar con la depresión. En este estado de pecado tienes que lidiar con la ansiedad. En este estado de pecado tienes que lidiar con la angustia, con la tristeza, con la ira. Hermanos, esta es una vida alejada de Dios. Un hombre o una mujer que no mete a Dios dentro de su ecuación está malgastando sus emociones, porque fuera de Cristo no hay paz. Fuera de Cristo no hay paz. Si no está Cristo en tu vida, es imposible que sientas paz en tu corazón. Si no metes a Dios dentro de tu vida, no vas a poder lidiar con la ansiedad, con la angustia. Vas a querer ir con psicólogos, con psiquiatras, vas a querer ir con personas profesionales que a lo mejor te pueden ayudar una parte, pero hay una parte que es la espiritual, que solo Dios puede llenar por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta es la gran ofensa que el Hijo tuvo en contra de su Padre, porque en la casa de su padre lo tenía todo. Pero llegó un momento en que lo quiso reclamar, se sintió capaz de administrar todos los bienes, se alejó del padre y se dio cuenta que fue en contra de su familia, fue en contra de su dinero, fue en contra de su salud y fue en contra de sus emociones. Esta es la ofensa que el Hijo cometió. Ahora, dentro de este estudio bíblico, ¿verdad? Dentro de todo el relato del hijo pródigo, no solamente encontramos la ofensa, también encontramos la segunda parte del estudio que dijimos que era ¿el qué? El arrepentimiento. Vamos a entrar ahora a la segunda parte. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Para que exista perdón, necesita primeramente existir una ofensa. Después de la ofensa, un arrepentimiento, y después del arrepentimiento ya viene el perdón. Síganme ahí a Lucas capítulo 15 y vamos a ver en el versículo 17 unas palabras que son extraordinarias. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, y volviendo ¿en qué? Volviendo en sí. ¿Qué frase, hermanos? ¿Qué ilustración tan más clara? Esto está haciendo referencia a un hijo que estaba literalmente en un estado de dormido, se podría decir. No era capaz de darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estaba en un estado como de dormido, como desmayado. Es una persona totalmente desorientada. Dice la palabra de Dios que hay caminos que para el hombre le parecen derecho, pero su fin es un fin de muerte. Y es por eso que la Biblia dice que volvió en sí, porque el pecado te cega, hermanos. El pecado te hace pensar que estás bien.
El pecado te hace pensar que vas en un camino recto. Muchas veces te repites a ti mismo: estoy al control de la situación, no estoy tan mal. Pero la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Un hombre que cree que puede manejar su vida bajo sus propios medios está en un estado como de desorientación. Por eso la Biblia dice en el versículo 17 que volvió en sí, entró en sus cabales, por fin entendió lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y dice el versículo 17, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre que tienen? Tienen abundancia de pan, y yo aquí, dice el hijo pródigo, perezco entonces de hambre. Hermanos, en una desesperación que el hijo pródigo tenía, empieza a buscar trabajo, empieza a buscar un tipo de sustento, y la palabra de Dios dice que terminó junto con los cerdos. ¿Tú sabes lo que significa para un hebreo utilizar la ilustración de un cerdo dentro de la enseñanza? Los cerdos son la representación o un símbolo de inmundicia, de maldición y de un estado corrupto. Eso es el pecado en nuestras vidas. Nos aleja de Dios y nos pone en un estado de maldición o de corrompidos dentro de nuestros corazones. Pero el hijo pródigo vuelve en sí y dice el versículo 18: me levantaré, ¿y qué dice? E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, el arrepentimiento, dice en la pantalla, en su palabra original griega es metanoia. Metanoia, que literalmente significa un cambio de mente o un cambio de dirección. Esta persona reconoció su pecado, lo confesó delante de Dios, pero también vemos que sufrió el efecto de la metanoia. No solamente lo reconoció, sino que verdaderamente podemos ver que este hijo pródigo verdaderamente cambió de dirección. Ahora, qué importante es, amada iglesia, que dentro de tu arrepentimiento no solo planifiques lo que vas a hacer. Porque uno dice: no, ya me arrepentí, voy a cerrar Facebook, voy a cerrar Instagram, voy a cerrar mis redes sociales, voy a bloquear a todos de mis celulares. Y pasan 2, 3 semanas, 4 semanas y no hizo absolutamente nada. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Una vez en el Instituto Teológico Internacional estábamos en una clase y al final de la clase se acerca un joven conmigo: pastor, llorando. Yo: chale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué dije? ¿Qué sucedió? Me dice: estoy muy mal, hermano. ¿Por qué? A ver, ¿podemos hablar? Sí, quiero hablar con usted, estoy bien mal, le he sido infiel a mi esposa, hermano. ¿Cómo crees, hermano? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, es que la conocí a través de las redes sociales y nos empezamos a hacer de mensajes y yo le mandé fotos y me mandó fotos, pero estoy bien arrepentido, hermano. Y yo lo escuchaba, las lágrimas le corrían de verdad por todo el cachete hasta el cuello y se empezaba a mojar su camisa. Yo, humanamente hablando, yo decía: este señor o este joven verdaderamente está arrepentido de su pecado. Le empecé a hablar acerca de la restauración. Le dije: hermano, hay perdón de pecados en Cristo, Dios puede restaurar tu matrimonio, pura palabra, verdad de esperanza. Pero no había tocado la parte del arrepentimiento. Y al final de toda la conversación, después de orar por él, después de que estuvo llorando y todo, digo: hermano, vamos para la clase. Amén, gloria a Dios, para la clase, ¿verdad? Y vamos caminando y le digo: oye, ya todo esto, ¿ya la eliminaste de tus redes sociales? Y me dice: no. Le digo:
¿sigues hablando con ella? Y me dice, sí. Le digo, ¿y cómo puedes decir, hermano, que estás arrepentido si realmente no has cambiado de dirección? Ahí me acordé de lo que es el arrepentimiento. Si tú verdaderamente estuvieras arrepentido, mira, la eliminabas a ella, podría ser, o la bloqueabas. No solamente eso, yo eliminaba todas las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Es más, yo lo que haría es, agarro tu celular, lo aviento a un río y me saco un Tamagotchi del Oxxo. No, hermano, ¿cómo cree? Me costó mucho dinero, es mi herramienta de trabajo. Nah. Y hermanos, así estamos muchos de nosotros. ¿Sabes que dolor por tu pecado no es lo mismo estar verdaderamente arrepentido? Tú puedes estar dolido por las consecuencias de tu pecado porque el pecado paga mal. El pecado es desastroso, te destruye tu vida, la vida de tu familia, tu salud, pero tú puedes estar llorando durante 3 semanas y no cambiar de dirección. Si no cambias de dirección, no estás totalmente arrepentido. Voy a dejar las drogas, ¿verdad? Pero ya estoy arrepentido y lo que quieras, pero sigues viendo a los mismos amigos de siempre. Voy a dejar de tomar y le prometes a tu esposa, ya no voy a estar aquí y todo, pero sigues viendo y frecuentando los mismos lugares. Ya no voy a ver pornografía, ya no voy a estar en este tipo de páginas, pero no cierras, no le pones algún tipo de control a tu laptop, no le das tus contraseñas a tu esposa. No pueden decir, amada iglesia, que están arrepentidos si no están cambiando de dirección. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 15, versículo 18. Fíjate este contraste que es increíble. Dice el versículo 18, me levantaré e iré ¿a dónde? A mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la planeación, pero no se quedó en el aire solamente. Ve lo que dice el versículo 20. Vamos a saltar al versículo 20. Dice el versículo 20, y levantándose. En el 18 dijo, me levantaré. En el 20 dice, y levantándome. En el 18 dice, iré a mi Padre. Y en el 20 dice, vino a su Padre. En el versículo 18 dice, y le diré. Y en el versículo 20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Pero en el 21 el hijo le dijo literalmente lo que había planeado. Hermanos, fíjate lo que dice la siguiente frase: un verdadero arrepentimiento no se ve reflejado en la planeación. Un verdadero arrepentimiento se ve reflejado en la ejecución. Si tú planeaste que vas a hacer, que vas a dejar de hacer esto, de frecuentar los lugares, de estar en el mismo pecado, que no se quede en el aire, porque eso no es arrepentimiento, iglesia. Es lo que yo planifico, lo llevo a cabo. Amén. ¿Sí van conmigo? Ahora fíjense muy bien antes de entrar a la parte del perdón. El pecado, hermanos, siempre va a atentar en contra de tu identidad. El pecado siempre va a atentar en contra de tu identidad. Vean lo que dice Lucas capítulo 15 y vamos a ver el versículo 19. Lucas 15, 19, ¿está ahí? Dice la palabra de Dios, el Hijo dice, ya no soy digno, ¿de qué? De ser llamado tu hijo. Imagínense, hermanos, qué tipo de pensamiento tan más profundo, el llegar a pensar, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo me pregunto, ¿en qué estaba pensando el hijo pródigo? Y me acuerdo de una ilustración que estuve leyendo hace unos días de un hombre que se llamaba Raúl Pérez. Y este joven, Raúl Pérez, en una comida familiar,
tuvo un encuentro con su padre como nunca antes la había tenido en su vida. Se peleó con su papá y Raúl Pérez dijo: ya no quiero tener ningún tipo de relación con mi padre. Y dijo, me voy a ir al otro lado del mundo, quiero estar lejos de él porque quiero dejar de ser hijo de mi papá. Se fue Raúl Pérez, se fue a China, hasta el otro lado, y en China empezó a querer cambiar de manera legal su apellido. Ya no era Raúl Pérez, ya era Raúl Yamamoto. Ya no quiero ser hijo de mi padre, dice. Pero estando en China, se acuerda que su familia y sus amigos siempre le dicen: oye, tú tienes la nariz igualita a tu papá. Pero como Raúl quería dejar de ser hijo de su papá, dijo: no, pues también me voy a operar la nariz. Y se hizo una operación de nariz, se la respingó, se la flacó, y ahí está el Raúl Pérez, ¿verdad? Cambiándose de apellido, tratándose de cambiar la apariencia física, cortó relación con su padre. Y hermanos, el día de su muerte, 2 años después, Raúl Pérez choca, su cuerpo es trasladado a México, y adivinen qué decía su lápida: que en paz descanse Raúl Pérez Montes de Oca. Yo les pregunto, a pesar de que el hijo se cambió de lugar, a pesar de que el hijo se cambió la apariencia física, a pesar de que el hijo dispuso en su corazón con todas sus fuerzas: ya no voy a ser hijo de mi padre, ¿dejó de ser hijo de su padre? Nunca. Porque hermanos, una vez hijo, siempre hijo. Y hermanos, Satanás quiere destruir tu identidad como hijo de Dios. Quiere hacerte pensar que ya no puedes acercarte a tu padre, que ya no eres digno de ser llamado un hijo. Te acorrala Satanás hasta un punto en donde sabes ni quién eres ni sobre qué estás parado. Y qué difícil, porque la identidad que tenemos en Cristo es uno de los tesoros más grandes que tenemos como hijos de Dios. Si no sabes lo que eres como hijo de Dios, entonces estás perdido o estás perdida. Y Satanás quiere destruir tu identidad. No, ya no eres digno de venir a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Mira todo el mal uso que hiciste de todas las cosas, de los bienes. No, ya no puedes ir con el pastor. No, ya no puedes ni orar. ¿Cómo se te ocurre orar después de lo que hiciste? Y Satanás empieza a sembrar en tu corazón, porque no quiere acercarte más a tu Padre, te quiere llevar más kilómetros y kilómetros y kilómetros más lejos de Él. Satanás se mete con tu identidad. Y lamentablemente, cuando la gente está en pecado, deja de venir a la iglesia, porque se sienten juzgados, porque se sienten apuntados, porque ya no soy digno. Hermanos y hermanas, la iglesia es un hospital, y al hospital van los enfermos, no los perfectos. Por eso necesitamos de la iglesia, porque la iglesia nos edifica, nos anima. Por eso están los discipulados. Muchas veces pensamos que le hacemos un favor a Dios yendo al discipulado. Hermanos, al contrario, en el discipulado encuentras a otros hermanos que tal vez tienen la misma lucha que tú. Están pasando por lo mismo que tú estás pasando. O a lo mejor ya lo pasaron y te pueden dar un consejo bíblico. Dentro de los discipulados hay un mayor acercamiento entre el congregante y el pastor. Dentro de la iglesia hay oportunidad de poder levantar peticiones de oración. Hermanos, la iglesia es un hospital para los enfermos espirituales. Y aquí es el lugar en donde Dios quiere transformar tu corazón. Amén. Vamos ya cerrando este estudio, vamos a la tercera parte. Vimos en primer lugar la ofensa, en segundo lugar vimos el arrepentimiento, y en tercer lugar entonces vamos a ver lo que es realmente el perdón. No es un perdón como el mundo lo ve, no es un perdón como Mary Boom también lo predicaba. Hermanos, es un perdón perfecto el que Dios le otorga a cada uno de sus hijos.
Vean lo que dice Lucas capítulo 15, el versículo 20. Dice la palabra de Dios: y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Su padre fue el que lo vio a lo lejos, y dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia. Y el padre dice que todavía corrió. Yo no sé de cuántos años era este padre, ¿verdad? Pero yo me lo imagino un poquito ya mayor, ¿verdad? A lo mejor con canas, pero viendo a su hijo a lo lejos, ¿verdad? Lo que causó en su corazón, para que sin importar el estado físico en el cual su hijo se encontraba, escúchenme muy bien, el padre no ve el estado físico del hijo. El padre no recuerda la ofensa cometida. El padre no se fija en la desgracia de su vida. ¿Saben qué? El padre se basó en un hecho que es inamovible: seguía siendo su hijo. No se fijó en el estado físico, a lo mejor barbón de días. ¿Te imaginas de qué manera llegó oliendo después de estar con los cerdos? Bueno, si ustedes tienen a un hijo en casa, ¿verdad? Y de repente el hijo llega medio oliendo mal y así. Yo he conocido a algunos padres que dicen: no, aguanta, no, primero échate una bañadita y ya después vienes, ¿verdad? O límpiate, ¿no? Porque hueles medio mal. Algunos. Yo me imagino a un hijo llegando después de días de estar también con los cerdos, y el padre no se fija en nada de eso, hermanos. El padre se concentra en un hecho inamovible: él seguía siendo su hijo. Y esta es la gracia de Dios expresada dentro de la Biblia. Una vez hijo, siempre hijo, hermanos. Una vez hijo, siempre hijo. Dentro de esta historia, ¿quién es el que cubre la distancia de separación que había entre el hijo y el padre? ¿Quién la cubre? ¿Quién? Cuando el padre ve a su hijo a lo lejos, ¿quién corre? ¿El padre o el hijo? El padre fue el que acortó la distancia que los separaba. Fue lo mismo que hizo Dios con nosotros. Estábamos separados de Él, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. No había cosa que nosotros pudiéramos hacer para llegar al Padre. Es la misma historia exponiéndonos el corazón de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que envió, que fue Él a nosotros. Yo no fui a Dios, Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Mateo 20:28 dice: Él no vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Hermanos, Dios es el que corre porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y las ovejas que el Padre le ha dado al Hijo, jamás se va a perder ni una de ellas. Ahora fíjense muy bien. Cuando llega el Hijo, ya están en el encuentro y todo, no le dijo el Padre así en corto: oye, bro, ¿te sobró un poquito de lana? ¿O sí? Cuando llega el hijo no le dice: oye, y de todo lo que te di, por ahí te habrá sobrado un 1,000, una milpa, un Diego, nada. Al contrario, hermanos, yo veo un padre que vuelve a poner de todos sus recursos. A pesar de que el hijo lo ofendió y se llevó su parte económica, a pesar de que malgastó todos los bienes, yo veo un padre que vuelve a poner de sus recursos, porque, hermanos, Él es rico en misericordia, Él es rico en gracia y Él es rico en bondad. Y sus bienes nunca se le van a terminar.
Nosotros humanamente podríamos pensar, si yo regreso a Dios ya no va a tener más oportunidades para mí. Tal vez ya no tiene paciencia conmigo, tal vez ya lo saqué de quicio, tal vez ya fueron muchas las veces en las que Él quiso tratar conmigo y ya yo todas las malgasté. Pero hermanos, los bienes de Dios nunca se acaban porque Él es rico en misericordia, rico en gracia y rico también en bondad. Quiero cerrar en estos 3 minutos solamente para hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido. Hay un personaje más, hermanos, hablando acerca del perdón, y es el becerro. Tú ves Lucas capítulo 15 y empiezas a ver todo lo que el Padre estaba haciendo, pero en el versículo 23 dice la palabra de Dios, y traed ¿el qué? El becerro. Pero hermanos, no era cualquier becerro, no era cualquier animal. Era un becerro que le habían dedicado años de bienes, de medios, de cuidado. Había sido un becerro que había sido cuidado. Dice la palabra de Dios que era el gordo. En ese tiempo y ahora, entre más grande, entre más gordo, más perfecto esté el animal, más caro se vende. Porque ha tenido una mayor inversión, porque lo has cuidado más, le has dado un mejor trato. Hermanos, el versículo 23 dice, traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hermanos, para que existiera un banquete y una fiesta, se tenía que matar a una víctima ahí. Hay fiesta para todos. Hay fiesta para el Padre, hay fiesta para el Hijo, hay fiesta para los que están en la casa, menos para uno. Y aquí está la obra de Cristo representada o representando el perdón. Mientras todos celebran, uno está diciendo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Mientras todos celebran, hay un hijo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dice, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay un Cordero que antes de ser crucificado está sangrando con agua porque tiene una angustia interna. Hay un Cordero que Él sabe lo que es cargar con el pecado del mundo en sus hombros. Y mientras todos hacen fiesta, ahí va el Cordero hacia la cruz. Porque su sangre, hermanos, es la que nos limpia de todo pecado. Un sacrificio, una entrega y una celebración. Y todo para vestirnos a cada uno de nosotros de justicia. No lo merecíamos, éramos injustos delante de Dios. Ofendimos a Dios, pero ¿saben qué dijo el Padre? Tráiganme al Cordero perfecto, sin defecto y sin mancha, a mi Hijo. Y lo envío para morir en una cruz por ti, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de la cruz libera a una persona de su culpa y de las consecuencias del pecado. Las carga sobre sus hombros y te dice a ti, ven a mí tú que estás cansado y trabajado. Ven a mí si tú ya estás harto y descansa en el Evangelio. Te dice, ven a mí si realmente estás arrepentido, no solamente en la planificación. Si tú quieres llevar a la ejecución tu arrepentimiento, el Padre dice, mi Hijo ya cargó por todos tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que quiero que cierren sus ojos ahí desde su lugar, desde donde están. Y a manera de reflexión y de llamado, dentro de toda esta parábola, ustedes recordarán que hay un hijo más, un hijo que se enoja porque a él se creía perfecto. Él le decía, Padre, yo he estado en tu casa, yo no me fui, yo he estado trabajando contigo.
Y este segundo hijo, amada iglesia, representa al fariseo, aquel que cree que es perfecto, aquel que cree que se merece todo. Yo te pregunto hoy, ¿qué tipo de hijo quieres ser, amado hermano o hermana? Aquel o aquella que reconozca su pecado y que diga: Dios, perdóname porque he pecado contra ti. O aquel que diga: yo soy perfecto y no he ofendido a Dios. Si tú quieres verdaderamente arrepentirte, ahí desde tu lugar dile: Dios, realmente me doy cuenta que soy el hijo pródigo, Padre, que he malgastado todos los bienes que tú me has dado. Señor, te pido perdón porque te he ofendido a ti, he ofendido a mi familia, he malgastado mi salud, mis recursos y mis emociones, Padre. Pero hoy decido, Dios, cambiar de dirección. Hoy decido, Padre, ya no ir a los mismos lugares. Hoy decido, Señor, ya no frecuentar a la misma gente. Hoy decido tener un verdadero arrepentimiento, Dios, y venir a ti. Gracias, Señor, porque está la sangre preciosa de este Cordero, sin defecto, sin mancha, que nos limpia y nos lava de toda maldad. Como decía el salmista: Dios, límpiame y seré más blanco que la nieve. Dios, gracias porque tú no te fijas en el estado físico, no te fijas, Señor, en la desgracia de mi vida, ni siquiera recuerdas la ofensa, Señor. Tú corres hacia mí, Padre, y me abres los brazos y me recibes. Te pido perdón, Dios. Te pido perdón por mis pecados, Padre, y te acepto en mi vida también como mi Señor y mi Salvador. Ayúdanos, Padre, a entender lo que es el arrepentimiento y el perdón, y que juntos, Dios, como iglesia podamos restablecer nuestra relación contigo. Porque una vez hijos, Señor, siempre hijos, Padre. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.